venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. Una vez más, entraremos en el mundo de la mente para aprender a vivir mejor. Fabiola, bienvenida a esta radio. Gracias, muchas gracias por invitarme, gracias a los radioyentes por acompañarnos en esta mañana. Amigos y amigas, la mente, las emociones, el alma, el cerebro, lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Entremos en ellos. Después del enojo, antes de llegar a la gran tristeza, nos espera la etapa de la culpa. Porque igual que la herida nos... Ay, no, Fabiolita, etapa de tristeza con culpa. Eso es para ir a parar a un psiquiátrico. Pero fíjate, el cerebro humano procesa todo esto y son vivencias normales dentro de un proceso doloroso de pérdida, ¿verdad? Entonces, igual que la herida no puede estar sangrando permanentemente, tampoco podemos estar enojados permanentemente. Igual que la sangre empieza a formar el coágulo, digamos que en el duelo ese papel lo cumple la culpa. La culpa es el tapón que para el estado de furia o de enojo. Cumple una función, fíjate, adaptativa. O sea que el cerebro tiene mecanismos de defensa. Por supuesto, y de manejo de la realidad. Yo he entendido así, corregime si no estoy bien, como parte de la elaboración normal o natural de un duelo, aparece la culpa. Ajá, así es. Empezamos a sentirnos culpables, es como que una etapa da lugar a otra, ¿verdad? Todos con los que me sentí furiosa, ahora me voy a sentir culpable. Culpable con la persona que ha muerto porque no tiene la culpa de haberse muerto y yo ahora me siento culpable de culparlo. Culpable por haberme enojado con los que intentaron ayudarme. Santo Cristo. Por haberme enojado entonces con los demás. Culpable con Dios, ¿verdad? Ahí entramos en conflictos muchas veces con la espirituales, imagen, religiosos. Sí, con la imagen de Dios. Culpables por no haber podido evitar que sucediera lo que sucedió. Y en los divorcios o en los abandonos de la pareja, esto se ve mucho. La parte dejada y muchas veces la parte que decide dejar piensa, si yo hubiera hecho esto, no me habría dejado. Si yo hubiera. Sí. Y empezamos a rumiar, ¿verdad? Sí. Rumiamos todo lo que podríamos haber hecho y no hicimos y ahora nos sentimos culpables por no haberlo hecho y nos autoengañamos pensando que la pérdida ha sido por eso. Además, Fabiola, en las rupturas hay una parte de responsabilidad que sí necesitamos asumir. En algo hemos fallado y necesitamos reconocerlo, pero reconocerlo sin culpa si somos seres humanos. Así es, así es. Y esto que estás diciendo es correcto, pero en esta etapa no hemos llegado aún, fíjate, a ese punto de análisis. Ajá. Y por lo tanto, no somos capaces en ese momento de asumir responsablemente nuestra cuota de responsabilidad por lo perdido. O sea que nuestro cerebro se ha quedado como bloqueado y está en otro el duelo. proceso. Así es. Aquí en ese momento el cerebro está instalado en una culpa irracional, que es parte del dolor y de nuestro intento de no vivir esto que nos está pasando. Y decimos cosas como, ¿por qué lo dejé salir con el carro? No debería haberlo dejado ir con los amigos. Si yo hubiera estado ahí, esto no hubiera pasado. Ajá, sí. Quizá me llamó y yo no estaba. Yo no contesté el teléfono. Sí. Quizá me debería de haber ido con él ese día. Y yo que me enojé ese día, entonces... Sí, quizás por mi enojo se fue y por eso fue el accidente. Ajá, quizá por mi culpa tuvo el accidente, así es. Entonces, lo que vemos aquí, fíjate, es un tipo de autorreproche en el que estamos intentando culparnos por lo sucedido, ¿verdad? Es como, fíjate, aquí entramos en una especie de fantasía de omnipotencia y es irracional, ¿verdad? De intentar pensar
que podríamos haberlo evitado si hubiéramos hecho algo o dejado de hacer algo, y como no lo hicimos, somos culpables, ¿verdad? Fíjate, aquí vamos como sintiéndonos más derrotados que en el enojo. O sea, más derrotados. Estamos ya porque como... la culpa derrota. La culpa debilita, te hace sentir más derrotado, y es el estado irracional de esta etapa de duelo. Cuando se resuelve esto, entonces pasa lo que tú has dicho. La persona ya se queda más libre, su mente está más despejada, está entonces más capacitada para analizar su cuota de responsabilidad en la ruptura, cuando se trata de una ruptura. Porque esto es atormentante, porque no podíamos evitar lo sucedido, sobre todo en las muertes por enfermedad y por accidente. Es decir, toda causa que se escapa a nuestras posibilidades humanas. Así es. Por eso se le llama, fíjate, la fantasía de la omnipotencia. Así se le llama en psicología. Sí, entro como en ese estado de fantasía en la que yo creo tener el poder o la capacidad para evitar o para haber evitado. Y como no lo hice, soy culpable. Entonces, como si tuviéramos el poder, ¿verdad?, de controlar todo, esa omnipotencia que no es atributo humano, que es un atributo divino, pero en ese momento nos estamos culpando por no tenerlo. Como si fuéramos Dios y no lo somos. Así es. Pero sí creo, Fabiola, que cuando ha habido una mala relación o en el momento de la pérdida las cosas no andaban bien en la relación, entonces como que este sentimiento de culpa propio del duelo se había acrecentado por una culpa de que algo andaba mal y no lo arreglamos en su momento y ahora ya no tenemos más oportunidades para hacerlo. Sí. Esto que mencionas es como echarle leña al fuego del dolor, ¿verdad? Por eso es bueno, fíjate, estar en paz, o al menos intentar, en lo que esté de nuestra parte, estar en paz con los demás, y sobre todo en las relaciones más cercanas, porque esto nos va a permitir hacer un buen cierre y un mejor duelo. Pero definitivamente se necesita ayuda, porque si no conocemos todas estas profundidades de nuestro cerebro, ¿cómo evitar sentirnos culpables? ¿Cómo evitar sentirnos tristes? No conocemos este funcionamiento. Claro. Esto que tú dices sí se convierte, fíjate, en una causa frecuente de consulta para los psicólogos, ¿verdad? Hijos o cónyuges que no tenían una buena relación con el familiar fallecido, y esto complica más las cosas ahora en el duelo. Entonces necesitan sanar las heridas de una mala relación, tratar esto, ¿verdad?, en su vida, para luego poder elaborar bien su duelo. Estos son los duelos que se le llama duelos retrasados en el tiempo. Fíjate que estoy recordando el caso de una mujer joven que tuve la oportunidad de ver en España, y esta chica vino a consulta porque tenía ataques de pánico y no sabía por qué. Se había medicado, había hecho otros tratamientos y los ataques de pánico seguían. Que eso ha de ser espantoso, sí, porque vienen, me imagino, de momento. Sí, y podés estar en cualquier lado, en cualquier parte. Así es. Por eso la persona con ataques de pánico luego termina evitando salir o estar en lugares donde hay gente y esto le pueda pasar, ¿verdad? Y trabajando con ella sobre sus vivencias, resultó que cuando ella vino a consulta hacía 5 años que su papá había muerto y ella lo había cuidado en los últimos meses de vida de él, pero el papá era esquizofrénico. Cuidar a un enfermo, a un padre esquizofrénico moribundo, ¿verdad? Santo Dios. Y para ella había sido muy difícil la vida con el papá. Ella y la mamá habían sufrido maltrato, ¿verdad?, a raíz de la enfermedad del papá, y no le había perdonado muchas cosas cuando el papá murió. Entonces, cuando ella logró perdonar al papá, se le quitaron los ataques de pánico. Es que es increíble cómo funciona el cerebro. Por eso yo digo lugares y laberintos de luz o de oscuridad. O sea que esa mujer se sentía culpable de tener resentimientos hacia su papá muerto. Y por eso no había resuelto el duelo. Así es. Se había quedado en la culpa. Ahí se había quedado. Ya me estoy aprendiendo todas las etapas. Así es. Para que nada me vuelva a dejar
petrificada en una etapa. Exacto. Pasarlas las vas a pasar, pero no te vas a quedar ahí. Entonces, en este caso, como el de esta mujer, es el duelo retrasado en el tiempo, ¿no? Y eso también tiene relación con el hecho de que los padres muertos, fíjate, y aquí hay algo que necesitamos saber con respecto a la etapa de la culpa en los duelos, y es que los padres muertos pasan a ser venerados. Sí. Siempre la gente muerta les damos más estima, a la gente muerta le damos más estima que cuando están vivos. Así es. Ay, si es que era buenísima la fulanita. Hay una idealización, ¿verdad? Y entonces también... Perdón que te interrumpa. Otro mecanismo de defensa del cerebro, me imagino. Claro, así es. Idealizar, ¿verdad? Al que ya no está. Entonces, hablar de nuestros conflictos no resueltos con estas figuras que ya no están, se ve como faltar a su memoria y crea culpa. Freud, fíjate, decía con respecto a esto, que no hay mejor padre que el padre muerto. Sí, ¿verdad? Y no hay mejor esposo que el esposo muerto, dicen muchas mujeres. Así es. Es que era buenísimo. Y le dije una vez a una amiga, mira, disculpa, pero en la vida tú me decías que era insoportable. No, es que era buenísimo. Dice. Así es, ¿verdad? No, lo que tú dices, ya muerto es mejor que vivo. Pasamos a idealizarlos. Los vemos mejor de lo que eran en vida. Entonces justificamos lo que hacían y esto no nos permite resolver lo que se quedó pendiente en nuestra relación con ellos. Y entorpecemos entonces la resolución sana del duelo, porque nos quedamos aquí, ¿verdad? Estancados, como esta chica del ejemplo. Entonces necesitamos resolver estos conflictos entendiendo que no somos culpables por tenerlos, que es humano. Todos fallamos en las relaciones y resolverlos no es faltar a la memoria de los que ya no están, sino que nos sirve para vivir en paz, pienso yo, con nosotros mismos y con el recuerdo de ellos en nosotros. Eso ya es paz. Es liberador, ¿verdad? Sí. Y también resolver la culpa nos libera del resentimiento contra nosotros mismos por no haber hecho lo suficiente o lo que creíamos correcto. Entonces, también la culpa nos liberamos al otro y nos liberamos a nosotros mismos, ¿sí? Nos permite soltar y dejar ir al otro, entendiendo, como tú has dicho, que no somos perfectos, que ellos tampoco lo fueron y que los errores y desaciertos que tuviésemos con ellos son parte normal y humana de todas las relaciones. Entonces, muchas veces cuando viene alguien con este conflicto de culpa y la persona con quien siente la culpa ya no está, porque se fue, porque la abandonó o porque murió, es bien importante ayudarle a hacer esta separación, ¿verdad? No estás faltando a su memoria, no estás faltando a su recuerdo, hacerle entender eso, hacerle ver que lo está idealizando más que cuando estaba vivo, que es un mecanismo de protección de la mente y que resolver el conflicto es necesario y que entonces cuando haga esto podrá resolver el duelo. Si la persona no logra situarse ahí, se queda atrapada en la idealización. Se queda encadenada. Encadenada, exacto. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando una pareja está viviendo un maltrato de uno hacia el otro, de cualquiera que sea, sí, ¿está la persona maltratada viviendo un duelo? Claro, claro que sí. El duelo y puede pasar por las mismas etapas. Por supuesto, fíjate, ¿qué pierde? Pierde las ilusiones del proyecto de vida que creía que iba a tener con esa persona. Pierde su autoestima. Pierde muchas veces su identidad. Ya no sabe quién es. Porque el maltrato le hace perder su identidad. Pierde vínculos, pierde amigos, pierde familia, porque el maltratador la aísla del resto de las personas, ¿verdad? Es parte del mecanismo de maltrato. Pierde muchas cosas. Pierde tiempo. Hay personas que cuando vienen a la consulta, ¿verdad? Después de 15, 20, 25 años de maltrato, la persona lamenta esto. Perdí la mitad de mi vida con esta persona soportando el maltrato. ¿Por qué no me fui antes? Y puede desear que esa persona muera. Claro. Y después sentirse culpable si murió en
de cualquier forma que Así haya es. muerto. Quizás yo provoqué su muerte, Así como es. que tuviéramos el poder Por de la Dios. fantasía de la omnipotencia que aparece en los duelos, ¿verdad? Ujú. Yo podría haberlo evitado. Quizá yo lo pensé, lo deseé y Dios me contestó. Y realmente no podemos nosotros cambiar la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que esta persona muriera en ese momento, no es culpa nuestra. Pero estos conflictos llevan a creer que sí lo somos y se añaden a la culpa ya propia del duelo, ¿verdad? Te tengo otra pregunta, voy a aprovechar. Yo tengo un amigo que vive con su suegra y la suegra padece de una depresión profunda. Ella pasa acostada, se levanta, se baña, come, pero se vuelve a acostar y lleva muchos años así. Y a veces esta señora, según me cuenta él, se baña a medianoche, o sea, hace ruidos, ¿verdad? Molestos. Entonces, este hombre, este amigo mío, puede estar viviendo un duelo porque puede pensar que no está disfrutando de su mujer y sus hijas Claro, como se debería porque está ese problema ahí. claro, ¿verdad? así es. Hay un duelo por la pérdida de la intimidad familiar, ¿verdad? Ajá. De su propio espacio. Sí, hay una pérdida, sobre todo en este sentido de el tiempo para estar con mi familia, el tiempo para disfrutar de mi descanso en mi casa. Y puede también pensar, pero si yo soy más paciente, la puedo ayudar. Si yo me sacrifico, está enferma, puede salir adelante. Entonces esta persona también necesita resolver eso con ayuda. Así es, sí, por supuesto. Son duelos más sutiles, ¿verdad? Menos visibles porque no hay una muerte de por medio. Pero perdemos cosas a nivel psicológico, a nivel social, a nivel emocional, perdemos cosas importantes. Y a nivel emotivo de tu diario vivir. Así es, las pequeñas pérdidas cotidianas, ¿verdad? Los pequeños duelos cotidianos, sí, que existen, los vivimos, son parte de la vida. Y también aprender a resolver todos esos pequeños duelos de la vida diaria para vivir una vida y saberla disfrutar. Así es. Bueno, Fabiola, y una vez resuelto esto, pasamos a la siguiente etapa, la de la tristeza profunda, ¿verdad? Sí. Así que aquí nos quedamos. Y aquí empezaremos en el próximo programa con la tristeza profunda. Te agradezco mucho que hayas estado presente una vez más en nuestro programa. Gracias a ti por esta invitación, gracias a los radioyentes y hasta la próxima. Espero, tú que nos escuchas, hayas aprendido algo más sobre las cosas profundas de nuestros sentimientos. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis logros y mis metas por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo.